Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los asistentes vía Zoom de Europa, buenos días a los asistentes también vía Zoom allende el Océano Atlántico. Me es muy grato darles la bienvenida a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, donde vamos a inaugurar las actividades del Foro Iberoamericano Clima y Energía, el FICE, que se ha constituido por miembros hispanoparlantes de CLINTEL, Fundación Internacional para Inteligir el Clima y para difundir sus avances en dicho ámbito. Recientemente, CLINTEL ha publicado un análisis sobre el informe AR6 elaborado por el Panel Internacional de Cambio Climático, en el que refuta algunas de sus afirmaciones, informe que ha sido titulado The Frozen Climate Views of the IPCC. Agradezco a todos los presentes físicamente aquí y telemáticamente vía Zoom su asistencia a esta primera conferencia titulada Generación eléctrica en presencia de energías renovables, realidades, falsedades en costos, emisiones y el límite fundamental de una ficción, con la que vamos a hacer verdadera universidad, ya que uno de nuestros fines es hacer una crítica de la ciencia y de la cultura. Agradezco también a la Universidad Politécnica de Madrid su acogida a este acto y a todo el personal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales su colaboración en la organización y en todos los preparativos de este evento. Paso ya a presentarles a Douglas Pollock. Douglas Pollock es ingeniero civil por la Universidad de Chile con amplia experiencia en generación de energía. Los últimos 8 años los ha dedicado a estudiar la ciencia y la economía del cambio climático. Una de sus principales aportaciones ha sido la demostración de la irracionalidad de las energías renovables como medio para reducir las emisiones de CO2, del inevitable aumento del costo de la electricidad en cualquier país que las adopte y la ilusión de las emisiones cero neto en la industria de la generación eléctrica. Ha participado y expuesto en conferencias de categoría mundial tanto en Estados Unidos, el ICCC duodécimo, 13º y 14º, como en España durante la COP25. Ha sido entrevistado en Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Alemania, México, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. En 2019 fue nombrado embajador para Chile de la Fundación CLINTEL. Actualmente sus actividades están centradas en advertir y aconsejar sobre los fundamentos del cambio climático y de las consecuencias económicas que son en extremo adversas de las medidas de mitigación que los gobiernos de Occidente están imponiendo, tanto en Chile como en otros países principalmente hispanoparlantes, en especial aquellas sobre energías renovables. En Chile su esfuerzo está orientado a las empresas que más están siendo afectadas, al gobierno, a personajes de la política, gremios e instituciones de educación. En el año 2023 ha sido invitado a participar y asesorar en energía eléctrica al equipo Net Zero Realistic Coalition, grupo de expertos norteamericanos orientado a asesorar a comisiones del Congreso sobre políticas públicas de energía y del enorme peligro que hay en el intento por alcanzar las emisiones cero neto hacia el año 2050. Douglas, tuya es la palabra. Gracias. Gracias, Blanca, por tu amable introducción y mis cordiales saludos a los participantes virtuales y presenciales en Madrid y a los miembros de CLINTEL pertenecientes a los países del hispanoparlantes. Mientras les muestro el contenido que pretendo presentar, quisiera hacer una breve introducción. Las medidas de mitigación que los gobiernos de Occidente están imponiendo en las naciones comprometidas en el Acuerdo de París han sido no otra que una guerra declarada a los combustibles fósiles y al corazón del sistema de libre mercado occidental, cuyas primeras víctimas fatales han sido el transporte y la generación eléctrica. Con la religión del cambio climático se nos ha intentado aterrorizar con las falsas creencias que predicen un cambio climático catastrófico por el efecto invernadero causado por las emisiones humanas de dióxido de carbono. Con las renovables, en cambio, se nos intenta encantar con la fe en que son fuentes limpias, sostenibles, sustentables, económicas, motores de desarrollo e imprescindibles para evitar tal catástrofe, pues no queman combustibles fósiles. Hoy levantaremos la alfombra encantada y veremos qué hay debajo
de estas maravillas verdes que han de salvarnos de tal inexistente desastre. Así que ese es el contenido brevemente. Vamos a ir uno por uno. Y voy a mostrar, primero que nada, cómo se nos presentan los costos de energía eléctrica, cuáles son las dos posiciones. Esto es lo que les encanta mostrar a los defensores de las renovables, en que a medida que sube la fracción de generación renovable en una red, los costos de electricidad bajan. Vamos a volver a este gráfico más adelante. Pero al mismo tiempo, Europa nos muestra este otro gráfico, totalmente opuesto al anterior, en que la energía, el precio de la energía sube a medida que la energía renovable se incrementa en las redes de Europa. Entonces, perdón la interrupción, pero tengo un mensaje aquí que no me deja ver la pantalla. Ahí sí. Este es un juego de la lógica y vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a empezar a desenredar este plato de espagueti. Si nosotros tenemos un argumento que por alguna razón no me funciona aquí, ahí está, un argumento o una premisa, la P1, que sostiene que la energía renovable es gratis, esa es una premisa verdadera. Por otro lado, tenemos que sus costos han bajado dramáticamente en los últimos 10 o 15 años, lo que también es cierto. Por lo tanto, conclusión, el precio de la electricidad debe bajar. Pero ¿qué pasa si la conclusión es errónea? El argumento completo es no válido. Asimismo, tenemos otra premisa que nos dice que el costo de combustible es cero, dado que las renovables no queman fósiles. Verdadero. Por lo tanto, conclusión, el precio de la electricidad debe bajar y las emisiones de CO2 deben bajar también. ¿Qué pasa si estas conclusiones no guardan relación causa-efecto con las premisas? El argumento completo se derrumba. Entonces vamos a empezar a explicar esto con un simple modelo de costo en que se nos presentan, como lo hacen los defensores de las renovables, como fuentes aisladas de generación en una red. Por un lado tenemos una fuente térmica con sus variables técnicas y de costo que conducen al costo nivelado de generación de esa fuente de generación desde su propia perspectiva. Eso se llama costo nivelado de generación, un término acuñado por la IEA en inglés, se llama la Agencia de Información de Energía Norteamericana, que en el fondo es nada menos que la suma de los costos de capital, de combustible, mantención y operaciones y transmisión. Y la unidad que se usa es unidades monetarias por unidad de energía, megawatt hora. Por otro lado, tenemos lo mismo con las renovables, y cada una por su lado llega finalmente a piacere, como se dice, a confluir en una red eléctrica. Pero no es así como funcionan las redes, porque por su propia definición una red llama al concepto de interrelación, interconexión, por eso se llaman redes. Entonces vamos a ver cómo funcionan efectivamente de forma integrada. ¿Qué es lo que faltaba acá? Esto, que cuando aumenta la generación renovable, eso necesariamente impacta en los costos de la térmica. ¿Por qué? Porque suben sus costos fijos, porque sube su costo de combustible. Y por supuesto, influyendo en la cantidad de generación térmica que se produce. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque existe un concepto económico en la red que se llama orden de mérito, por la cual en todo momento una red eléctrica selecciona el menor costo variable o marginal que exhibe una generadora en particular. ¿Y cuál es ese costo variable? El costo de combustible. Y como el costo de combustible en la renovable es cero, por eso siempre, en habiendo electricidad disponible para despachar, las renovables van a ser siempre seleccionadas primero antes que todas las demás. Y por eso, a medida que sube la renovable, la térmica tiene que bajar, porque en todo momento la demanda tiene que ser igual a la suma de las generaciones. Esa es una igualdad que no se puede violar, no se puede quebrar, porque si no, se estaría jugando con una variable que por definición tiene que ser siempre constante, cuál es la frecuencia eléctrica. Ustedes juegan con la frecuencia eléctrica y
vuelan una red, y un apagón de ese tipo estamos hablando de 6 meses. Este simple diagrama muestra cómo funcionaría una red con solamente una fuente de generación térmica. Está compuesta por una generación base y por una generación no base. La suma de las dos es la generación total. La base es aquella en que la fuente de generación funciona en forma óptima en la máxima eficiencia y de forma continua. Y la no base se define como aquella que funciona de manera más intermitente para satisfacer la demanda peak, la demanda fuera de peak, las mañanas cuando sube, después en la tarde cuando sube violentamente y después en la noche cuando cae drásticamente y pasa a su nivel de generación mínimo durante el día. Eso es igual a la demanda. Ahora, veamos qué es lo que pasa en la presencia de las renovables. Y aquí es donde empiezan los problemas. Efectivamente, la franja verde, que indica la fracción de generación renovable, hace que la térmica se reduzca, pero simultáneamente se agrega necesariamente esa franja gris oscuro, W sub Rn, que es la fracción de generación térmica no base para respaldar las intermitencias naturales de las renovables. Y eso es lo que hace que las fuentes térmicas funcionen ineficientemente y crecientemente a medida que se expande la capacidad instalada de las renovables. Ahora, de acá también se deriva inmediatamente que por cada megawatt hora de generación renovable tiene que haber al menos 1 megawatt de capacidad instalada térmica en alguna otra parte de la red operando y lista para entrar o acelerar o entrar en operaciones cuando el viento decide irse o el sol decide ponerse. Y esas fuentes siempre están funcionando. Entonces, este es uno de los grandes errores de Occidente, no lo están haciendo. Vamos a ver ahora cómo se ve el costo de la generación desde la perspectiva de una generadora. ¿Ya? Cómo les gusta mostrar a los defensores de las renovables, de forma aislada. Efectivamente, el costo de la energía renovable permanece constante. ¿Por qué? Porque a medida que crece su participación de generación en la red, también crece su capacidad instalada. Entonces, la razón costo dividido por la cantidad de generación se mantiene constante hasta un cierto límite que vamos a ver si existe. Dejémoslo por ahí como algo imaginario, existe un límite, todos los economistas expertos en energía saben que existe, lo malo es que no saben cómo calcularlo ni por qué existe. Hoy día se los voy a mostrar. Ahora, ¿qué pasa después de este límite imaginario? Los costos de la renovable empiezan a subir dramáticamente. ¿Por qué? Porque como ya no pueden generar más energía eléctrica, no pueden inyectarle más energía eléctrica a la red porque ya están topando el 100% de la demanda horaria, entonces ahí en adelante toda capacidad instalada extra se distribuye en una generación constante. Entonces suben los costos, pero se mantiene constante la generación, por lo tanto sube el costo de generación. Al revés, ¿qué es lo que pasa con la térmica? Parte subiendo su costo inmediatamente desde que ingresa el primer molino de viento, el primer panel solar, el costo de la electricidad empieza a subir inmediatamente. ¿Y por qué es esto? Por dos razones. Primero, sus costos fijos aumentan. ¿Por qué? Porque a medida que baja la generación térmica para mantener la igualdad de la demanda igual a la generación, entonces una igual capacidad instalada se distribuye cada vez más en una menor generación. Por eso suben sus costos fijos. Y los costos de combustible, que en una planta térmica suelen ser los más importantes de todo, también suben, porque cada vez más se necesita una fracción mayor de capacidad instalada térmica para respaldar las renovables. Por lo tanto, la eficiencia de la térmica va disminuyendo y por lo tanto su costo unitario de combustible sube. Y acá vemos la línea discontinua, es el costo que ve la red. Y ese costo sube desde el primer momento que ingresa la renovable a la red.
no baja, como dicen los defensores de las renovables, sube, e inevitablemente sube. Y esto es lo que voy a mostrar a continuación. Pase lo que pase en un planeta real, digamos. Ustedes inmediatamente podrán decir, pero lo que estás haciendo tú es trampa, porque en este caso el costo de la renovable es mayor que el costo técnico. Cuando la fracción es cero, la línea verde está por sobre la roja. Muy bien, veamos entonces el caso al revés, que ya se está llegando en algunos casos en que el costo de la renovable es menor que el de la térmica, por ejemplo, una planta de carbono ciclo combinado. Pero noten ustedes que en ese caso el costo también parte inmediatamente subiendo. La única diferencia es que la pendiente de las dos líneas discontinuas, una es menor que la otra. Eso es todo, pero igual sube, pase lo que pase. Y lo más importante de todo es que parte subiendo en el mismo nivel. Se fijan, cualquiera sea el costo de capital o el costo total de la generación renovable. Y esto lleva a la conclusión de que inevitablemente el costo de electricidad en cualquier red, en cualquier parte, sube a medida que sube la generación eléctrica. La única condición para que el costo, la línea discontinua, tenga una pendiente negativa, es decir, que los costos bajen, es que se cumplan simultáneamente dos cosas. Una de ellas las vamos a ver en detalle después, que es que el costo de capital o el costo de inversión también, porque son proporcionales, de la fuente renovable sea cercana a cero, lo que no existe en ninguna parte en el mundo. Han bajado, sí, pero cerca de cero no. Y simultáneamente que la operación ineficiente de respaldo tenga la misma eficiencia que la operación eficiente baseload o base, operando continuamente a máxima capacidad en una red, en una generadora térmica. Es decir, en otras palabras, que el consumo de combustible del auto de uno de ustedes manejado en carretera sea igual que ese mismo auto manejado en la ciudad. No existe motor inventado por el hombre en que un motor se comporte de esa forma, ni en terrestre, ni marítimo, ni aéreo. Simplemente no existe, y desde luego no en la generación eléctrica. Esa es la razón por la cual inevitablemente sube en un mundo real. En el mundo imaginario de los alarmistas y ambientalistas sí existe. Bien, ahora vamos a ver esto mismo, pero desde la perspectiva de la red. ¿Y qué es lo que es esto? El costo que ven ustedes abajo, que es el costo ponderado renovable, no es otra cosa que el costo que vimos recién, esa línea constante, multiplicada por su fracción de generación en la red. Por lo tanto, parte subiendo desde cero, porque al principio no habían renovables, y sigue subiendo, y pasado ese límite máximo, imaginario por ahora, sigue subiendo también. ¿Y qué pasa con la técnica? Baja, fíjese usted. ¿Pero por qué baja? Y aquí voy a introducir un concepto nuevo, que es la letra chica K que está arriba, que dice K menor que 2, que es un factor de ineficiencia que no es otra cosa que la razón entre la energía no base dividido por la energía base. Si ese número es menor que 2, que es el caso que exhiben las plantas de ciclo combinado, ¿no es cierto? Y ninguna más. El costo del combustible y por lo tanto el costo total de la fuente térmica no alcanza a cancelar o a compensar su disminución de generación. Por lo tanto, el costo térmico visto desde la perspectiva de la red baja. La línea, y ahí tienen los costos. Igualmente, esa reducción no alcanza a compensar o a cancelar el aumento del costo total de energía. ¿Por qué? Porque las renovables crecientemente aumentan su costo a medida que aumenta su participación en la red. Y ahí tienen ustedes el caso, la situación en que no hay renovables en la red, compárenla con la línea negra, y esa es la situación real en la red. Estos son con datos reales de la generación chilena. ¿Y qué pasa cuando K es mayor que 2? Es decir, cuando además de plantas de ciclo combinado o turbinas de gas
también se usan de ciclo simple, o sea que no tienen el soporte de vapor, o petróleo e incluso carbón, como el caso de Estados Unidos, que es un disparate, bueno, ahí la situación es mucho más simple, los costos de la fuente térmica suben también, haciendo que el costo total de la red suba aún más pronunciadamente, como se ve en las dos líneas negras ahí. Entonces, nuevamente, aquí se muestra cómo inevitablemente el costo de electricidad sube por donde se le quiera mirar. Ahora, es importante destacar acá que este costo es de un razonamiento tecnológico, pero este costo sube mucho más que lo que ustedes están viendo en la pantalla por otros motivos que radican en la esfera regulatoria, en la esfera política, en los lobbies y qué sé yo. Voy a mencionar solo dos, uno que son los pagos por capacidad y el otro que se llama en inglés el curtailment orders o cancel orders o constraint orders, que son órdenes de cancelación de generación, que ese podría ser el más importante de todo. ¿Por qué? Porque resulta que las plantas renovables, a veces, muchas veces, y entre más plantas renovables hay en un país, mucho más frecuente ocurre lo siguiente, que ven que tienen capacidad de despacho disponible que la red no puede recibir, porque han excedido la demanda horaria. En ese caso, el sistema paga esa capacidad invisible, inexistente, imaginaria, que no está en ninguna parte más que en una capacidad, en una potencial entrega de energía eléctrica que no se puede dar. Lo paga el sistema, por lo tanto lo pagan ustedes y yo. Ahora, la pregunta parece que me salté no, estoy bien. La pregunta que puede surgir inmediatamente es que si existen alternativas de respaldo. Bueno, partamos primero diciendo cuáles no sirven para respaldar renovables. Son las de carbón, la nuclear, la biomasa, la geotérmica, las centrales hidroeléctricas de paso. ¿Y por qué? Por la simple razón de que, bueno, los conejos y las tortugas corren a velocidades distintas nomás. No tienen capacidad de reacción a la intermitencia o a los caprichos del tiempo, del clima. ¿Y cuáles quedan? Varias. Quedan, voy a mencionar solamente algunas por razones de tiempo, pero antes que nada la de petróleo. Pero resulta que el petróleo contamina, emite casi tanto CO2 como el carbón y es mucho más caro que la generación a gas. Por lo tanto, casi no se usa en ninguna parte. Estados Unidos, el 0,6% nomás, y en lugares muy remotos como Alaska, Hawái, Puerto Rico, qué sé yo. ¿Y cuál más queda? Las represas hidroeléctricas. Esas, por supuesto que sirven. Habiendo agua abundante y no problema de sequía, sirven exactamente igual que las turbinas a gas. El asunto es que las represas hidroeléctricas fueron construidas para satisfacer la demanda de energía eléctrica, no para respaldar disparates de renovables. Y aunque así se hiciera, tampoco resuelve el problema, porque la hidroelectricidad en el mundo representa el 15% de la generación total, y porque igualmente, si una represa estuviera operando para respaldar las renovables, habría que sacar esa generación faltante de otra parte. ¿De dónde la van a sacar? Nuevamente volvemos al gas, así que quedamos en la misma situación. Y finalmente están las baterías de ion litio. Hay muchas más, está el hidrógeno verde, otro disparate del cual no me voy a referir hoy día, está el almacenamiento por bombeo, tampoco lo voy a ver por razones de tiempo, pero sí las baterías más adelante porque merece un capítulo aparte. Y aunque se pudiera con las represas y se usaran, que de hecho en algunas partes se usa, es poco lo que pueden lograr en Europa porque están en proceso de desmantelar y destruir sus represas, tanto hidroeléctricas como de regadío, y a la cabeza blanca están ustedes, lejos, número 1 en Europa en desmantelamiento y demolición de represas, seguido muy de lejos por Suecia y por Francia. Les voy a hacer un acto de magia ahora, porque acá vamos a destruir el mito o la premisa que mostré al principio de que
porque los costos de las renovables han bajado en los últimos 10, 15 años, entonces el costo de la electricidad debe bajar. No, señor, no es así la cosa. Y aquí hay una confusión enorme, porque se confunde, no sé si intencionalmente, el concepto de costo de capital con costo de inversión. El costo de capital es un concepto financiero. El de inversión es un concepto económico. El de capital es un concepto de dólares por unidad de energía, mientras que el de inversión es un concepto de potencia en dólares por unidad de potencia, que no es un costo de electricidad, mientras que el costo de capital sí lo es. Ahora, si bien el costo de capital es proporcional al de inversión, el de capital es inversamente proporcional al factor de planta. ¿Ok? Si no sabe lo que es el factor de planta, pregúntenme por favor después. Y el factor de planta de una fuente térmica puede ser entre 2 y 6 veces mayor que el de las renovables. Por lo tanto, y aquí les voy a mostrar la ecuación, esa ecuación que se ve muy compleja en realidad es una fórmula financiera muy conocida para cualquiera que alguna vez haya pedido un crédito en el banco para comprarse un auto, comprarse una casa o comprarse una central nuclear. La fórmula es la misma, que es la cantidad de dinero que tengo que pagar por la inversión que hice. Pero ¿cómo llego de ahí al costo de capital? Bueno, lo divido por la cantidad de electricidad que va a generar 1 megawatt de capacidad instalada de esa inversión en un año, que eso es justamente la cantidad de horas al año, 8.760 multiplicado por su factor de planta. Y eso nos lleva al costo de capital. Y ahí es donde se muestra que el costo de capital es inversamente proporcional a su factor de planta. Lo vamos a ver más fácilmente en un gráfico. El eje horizontal muestra el costo de inversión renovable dividido por el costo de inversión térmico. Cuando es igual a 1, esa razón quiere decir de que los dos costos son iguales, ¿no es cierto? Bueno, en un caso muy favorable para las renovables con un factor de planta del 30%, resulta que el costo de capital renovable es casi 3 veces mayor aún que aquel del térmico. Y en un caso más realista, con un factor de planta de 20%, el costo de capital, a igual costo de inversión, el costo de capital de la renovable es más de 4 veces mayor que el de la renovable. Y aquí les voy a mostrar de nuevo el gráfico que les mostré al principio, pero verdadero, sin trampas, sin trucos, sin magia. No es que la energía eléctrica, el costo baje porque sube la renovable, sino porque bajó el precio del petróleo internacional en ese periodo de 9 años entre el 2012 y el 2020. Esa es la razón, y por lo tanto bajó el costo del gas natural. ¿Se fijan ustedes para dónde va la cosa, no? Vamos a ver ahora las emisiones de CO2, que usa la misma metodología y el mismo criterio que vimos para los costos, exactamente el mismo, a diferencia que en vez de usar el concepto de tasa de energía, base y no base, vamos a usar el concepto de tasa de emisiones de CO2, que no es otra cosa que la cantidad de emisiones de CO2 que produce una generadora dividido por su generación total, en toneladas por megawatt hora. Bueno, efectivamente, en un escenario eficiente, usando solamente plantas de ciclo combinado a gas, las emisiones de CO2 bajan a medida que sube la penetración renovable y baja la generación térmica. Sin embargo, sube su tasa de emisiones de CO2, la sube. Por la misma razón que vimos anteriormente, porque sube la cantidad de generación ineficiente para respaldar las renovables. Pero igual no es capaz ese aumento de cancelar el efecto de la disminución de la generación. Por lo tanto, baja. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, que vamos a ir a eso después, cuando se usan además plantas de ciclo simple que tienen una eficiencia casi la mitad de las de ciclo combinado, de petróleo e incluso hasta de carbón?
Bueno, ahí sube, por supuesto, mucho más la tasa de emisiones de CO2 y eso esta vez sí es capaz de compensar o sobrepasar el efecto de la disminución de la generación térmica, por lo que las emisiones suben a medida que sube la penetración renovable. Y aquí llegamos al absurdo de todo lo que ha significado en Occidente el sembrar el territorio de principalmente países desarrollados de energías renovables. Las emisiones suben a medida que sube la participación renovable, no bajan, porque estamos hablando de redes normales, de redes reales, que sí usan plantas de ciclo simple, sí usan petróleo, y a veces, hasta en el caso de Estados Unidos, que se puede considerar una de las redes más eficientes del mundo, también usan carbón. Cuando hay disponible, cuando en un momento determinado falla el despacho de ciclo combinado, en ese momento la red pregunta, ¿alguien tiene energía? Y de repente para el dedo, sube el dedo, la mano, la de carbón y despacha un poco. Pero no sirve fundamentalmente para esto. Y aquí vamos a ver si efectivamente existe o no ese límite que hasta ahora llamaba imaginario. Señores, esto es matemática elemental de aquella que aprendemos cuando tenemos 13, 14 años de secundaria. No es más difícil que eso. De hecho, es más fácil que entender el teorema de Pitágoras. Definamos Q como la capacidad instalada de una generadora, digamos renovable, capaz de satisfacer el 100% de la demanda anual de una red. ¿De acuerdo? La fórmula es esa, es muy simple, 10 elevado a 6 multiplicado por la demanda anual, dividido por 8.760 horas al año y por su factor de planta. Y eso es igual a la demanda horaria dividido por el factor de planta. ¿Por qué? Porque la demanda horaria no es otra cosa que la demanda total dividido por la cantidad de horas al año. Hasta ahí, simple, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer más simple aún. Si una fuente renovable, vamos a usar el ejemplo de renovable solamente, tiene una fracción de generación en la red F, por ejemplo, un 15%, su capacidad instalada entonces será esa fracción multiplicado por la ecuación 1. Fácil hasta ahora, ¿no? Lo vamos a hacer más fácil ahora. ¿Cuál es la condición para que esa capacidad instalada iguale si esa capacidad instalada llega a igualar la demanda horaria, quiere decir de que en ese momento está satisfaciendo el 100% de la demanda de la red en ese momento. Por lo tanto, en ese momento estamos en presencia de la fracción máxima renovable, porque por sentido común ustedes comprenderán que si por sobre eso sigue generando electricidad, viene el desborde, se pierde necesariamente esa energía. No puede ser despachada a la red. Y si reemplazamos el H igual Q en la ecuación 2, inmediatamente nos queda que la fracción máxima renovable es igual a su capacidad, a su factor de planta. Esta igualdad, que parece tan simple, tan obvia, tan natural, ha traído una discusión casi en niveles violentos, muy desagradables, incluso lo que llamo yo fuego amigo, porque no lo pueden creer. Yo creo que por lo simple que es. Nadie lo había descubierto antes y realmente esto lo descubrí de forma casi casual. Ahora, definamos el factor de penetración P, que no es otra cosa que la ecuación 3 dividido por la demanda horaria, y nos queda que P es igual a la fracción de generación dividido por el factor de planta. Por lo tanto, si estamos en la fracción igual a la fracción máxima, P adopta el valor 1, ¿no es cierto? Y definimos el exceso de capacidad de generación como la diferencia entre la capacidad instalada para satisfacer la demanda F de Q y D, menos la demanda horaria. Y ahí tienen la ecuación 3, la ecuación fundamental en que la fracción máxima de generación renovable es igual a su capacidad, a su factor de planta. Por si no soy muy bueno para explicar las cosas verbalmente o con ecuaciones, vamos a ver un gráfico. Supongamos que
hay una fuente renovable que tiene un factor de planta 25.25 o 25%, y que en ese momento tiene una fracción de generación en la red con respecto a la generación total de un 15%. Quiere decir de que si esa fuente renovable, operando a máxima capacidad según su valor placa, va a ser capaz entonces de llegar hasta un 60% de la demanda horaria. ¿Me siguen? Subámoslo un poco más. Hagamos que el factor de generación o la fracción de generación sea igual al factor de planta. En ese momento quiere decir que van a haber momentos en que la fuente renovable, operando a máxima capacidad, va a llegar al 100% de la demanda horaria. Cae por su propio peso, o es natural comprender que cualquier generación extra en ese momento proveniendo de la planta renovable se va a perder, porque viola la igualdad demanda igual generación y por lo tanto volaría la red, estaría jugando con la frecuencia eléctrica. Y ahí está la situación de que si tengo una capacidad instalada mayor que el factor de planta, toda la electricidad en exceso se pierde, sencillamente se pierde. Ah, dirán ustedes, pero se puede ir a cargar baterías para respaldar las mismas renovables. Momentito, ya vamos a ver eso ya después, porque se merece un capítulo aparte. Y veamos la situación de este gráfico para 11 naciones. Algunos de ustedes ya conocen este gráfico, lo hicimos junto con Lord Christopher Monckton, y no hay ninguna sorpresa, Alemania está bastante lejos a la cabeza, pero muy cerca seguido por España. Chile y Italia están recién asomando su cara, su cabeza al mundo de los apagones, del encarecimiento disparado del costo de la energía eléctrica. Acá hay una muy buena correlación entre el costo de energía eléctrica y este factor P. ¿Quiénes tienen todavía espacio para seguir arruinando su economía? Desde Japón hasta Brasil, pasando por Estados Unidos. Ahora, les voy a mostrar una ecuación básica, una fórmula, perdón, básica, que es cómo podemos estimar el aumento o disminución de CO2 a medida que aumentamos la capacidad de generación renovable en cualquier red, en cualquier parte del mundo. Voy a mostrar la parte base nomás, porque no hay tiempo de mostrar la secuencia de ecuaciones que vienen después. Pero básicamente, viendo la franja roja de arriba, la generación térmica es la suma de la base más la no base. ¿No es cierto? Definimos la tasa de emisiones de CO2 E minúscula, es las emisiones totales de una fuente térmica dividido por su generación total. Y eso puede ser descrito también como el promedio ponderado de las tasas de emisión base y no base, ponderado por sus respectivas generaciones base y no base. Entonces, acá llegamos a un resultado muy bonito, porque lo único que necesitamos es que la información que se entregue sobre generación eléctrica en un país esté abierta entre base y no base. Y hasta el momento el único país que yo he visto que da esa información es Estados Unidos, pero solamente en su agencia EPA, la Agencia de Protección Medioambiental. La EIA no lo hace, entregan el dato de generación total. Sin ese dato no podemos calcular, entraríamos a estimar y hacer adivinanzas con lo que pasaría. Y como esto es muy sensible, muy bien puede dar resultados positivos o negativos. Y las emisiones de esa red va a ser no otra cosa que la tasa de emisiones de CO2 multiplicado por su generación. Vamos a ver el caso de Estados Unidos. Ahí tienen ustedes la tasa de emisiones. Si es solamente gas de turbinas de ciclo combinado, la tasa de emisiones es 0,4, pero como también usa una fracción de los otros combustibles, su tasa sube a 0,5. ¿Cuál es la diferencia de emisiones entre
la capacidad instalada actual de renovables, que es un 8,9% comparado con la generación total, a no tener renovables. Es un ahorro de 77 millones de toneladas si es que solamente se hubiese usado gas como respaldo. Pero como usaron todos los combustibles, este es el valor real. La reducción de emisiones luego de haber gastado trillones de dólares en llegar a ese 8,9% es solamente de 7,7 millones de toneladas, lo que significa un 0,4% con respecto a la red, que es la nada misma, comparado con el costo incurrido, un 0,1% con respecto a las emisiones de todo el país y 0% con respecto al mundo. Bueno, siendo generoso, abramos un decimal más, es 0,02% con respecto a las emisiones mundiales. Ahora, es muy importante destacar acá que ese 8,9% con respecto a la generación total, lo que lleva confusiones, porque eso no sirve. Porque hay que dejar de lado todas las demás fuentes de generación que no sirven como respaldo y por lo tanto no se van a ver afectadas ni en sus costos ni en su nivel de generación porque existen las renovables. Entonces, esa fracción de generación, hay que compararla contra aquellas fuentes que eventualmente van a servir de respaldo. ¿Y cuáles son? Las que ya mencioné, las de gas, las de petróleo y la de hidroeléctrica, si es que hay posibilidad de usarlas. En el caso de Estados Unidos, entonces, esa fracción sube de 8,9 a 18,5 y pasa que en ese país el factor de planta promedio es un 25,5%, por lo tanto se están acercando aceleradamente. Estos son datos del 2019, pero el 2021 la fracción de generación renovable llegó al 14%, por lo tanto, ese 18% hoy día debiera estar más o menos en 23-24%, peligrosamente cercano a su límite y acercándose al desastre de los países de Europa. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con un ejercicio es este. ¿Qué es lo que pasa si toda la generación renovable de Estados Unidos de ese año 2019, que fueron 368 terawatt hora, hubiese sido el reemplazo de igual cantidad de generación a carbón? Bien, si hubiera ahorrado esa no generación de carbón, significó que se dejó de poner en la atmósfera 362 millones de toneladas de CO2. Pero lo que no nos dicen los defensores de las renovables es que también hubo que tener emisiones de las plantas de gas como respaldo. Y eso significó 182,9 millones de toneladas. Pero ese es el caso ideal. Estados Unidos, como usó también otras fuentes de generación como el carbón, petróleo y plantas de ciclo simple, las emisiones de respaldo fueron 252 millones de toneladas, que hay que restárselas del ahorro de la decomisión de las plantas de carbón. Ahora, si no hubiese sido reemplazado el carbón por renovables, sino que hubiese sido reemplazado el carbón directamente por generación a gas, esas emisiones hubiesen sido 151 millones de toneladas. ¿Van viendo para dónde voy? Y acá están los resultados. Esta es lo que se dice en cálculo diferencial, se llama segunda derivada, es decir, es la diferencia de la diferencia. Lo voy a explicar. 17,6% mayor reducción de CO2 hubiera ocurrido si se hubiese pasado de carbón directamente a gas en vez de haber pasado de carbón a renovables con el respaldo de las renovables solamente ciclo combinado de gas. Y hubiese sido un 91,7% mayor la reducción de emisiones de CO2 si se hubiese pasado directamente de la generación de carbón a gas, comparado con haber pasado de generación de carbón a renovables usando como respaldo los demás combustibles. Vean ustedes cómo entonces, en conclusión, la reducción de CO2 exhibida por algunos países se debe, primero que nada, al switch, al cambio de carbón a
gas y no del cambio del carbón a renovables. Y el carbón lo único que hace en conclusión es entorpecer cualquier reducción de CO2. Bueno, vamos a ir un poco a estas baterías AAA, o algunos le llaman baterías de ion litio. Y este es un estudio muy impactante de la Sociedad de Geología de Finlandia, en que dicen cuáles serían los materiales que le llaman tecnometales necesarios para respaldar una red global de electricidad renovable. Véanlo ustedes por sí mismos, esos son los años de producción anual del año 2019 de cobre, níquel, cobalto, etcétera, hasta el vanadium. Con eso inmediatamente llegamos al absurdo, ¿no es cierto? 180 años de cobre, de producción anual de cobre, para tener una red renovable, pura, limpia, sostenible y sustentable, hasta 67.000 años. Físicamente imposible, pero esto hay que hacerlo cada 15 años, porque las baterías no duran 100 años, las turbinas eólicas tampoco, y los paneles solares menos. Entonces, cada 15 años hay que incurrir en este tipo de absurdo. Ahora, pero aún así, haciendo caso omiso a esa tabla, ¿cuánto calentamiento global impediríamos que subiera la temperatura de la atmósfera si es que logramos llegar a cero neto hacia el año 2050? Y este es un estudio muy interesado, no hay otro, tan simple, pero de la mano con Naciones Unidas. Aquí no hay ninguna discusión sobre la veracidad o falsedad de sus torcidas modelos de predicción informático, que siempre el 100% de ellos ha fallado. Lo voy a explicar rápidamente. La forzante radiativa es la propensión o la energía necesaria para aumentar la temperatura atmosférica. Y la forzante radiativa, al duplicar el CO2 según el IPCC en su último informe, es 3,93 watts por metro cuadrado. Para que ustedes comparen el orden de magnitud, la radiación solar que llega en cada segundo a la Tierra es 1.360 watts por metro cuadrado. O sea, imagínense de la nada misma sobre lo que estamos hablando. Y duplicar el CO2 en la atmósfera, producto por el hombre, en el mejor de los casos nos tomaría 200 años. O sea, ya se va a haber acabado el petróleo, así que desde el inicio esto no es un problema. El aumento de la temperatura producto de esa forzante radiativa es 1,8 grados Kelvin o Celsius. Pero según la NOAA, el aumento de la forzante radiativa por década es de 0,3 watts por metro cuadrado. Y la forzante radiativa, extrapolando ese número a 27 años, es 0,81. El aumento de la temperatura por década, según el IPCC, y en esto no ha cambiado en 33 años, desde el primer informe del año 90, es de 0,3 grados Celsius o grados Kelvin por década. Pero ese número sí lo vamos a ajustar. Ese número lo vamos a rebajar a 0,136 porque esos son datos reales, medidos. Los otros son estimaciones. El juego de la adivinanza del IPCC, como siempre, no tiene ninguna base en ningún tipo de decir 0,3. Pero los datos reales medidos por la UAH, la Universidad de Huntsville en Alabama, no, la Universidad de Alabama en Huntsville tiene la mejor base de datos satelitales del mundo para medir la temperatura global. Indica que la tendencia es 0,136 grados por día. Y ahí está la ecuación. ¿Cuánta temperatura vamos a ahorrar de aquí al año 2050 o vamos a impedir de que suba al año 2050 si es que todo el planeta Tierra va a cero neto? 0,084 grados Celsius. Para ser generosos, digamos que 0,1 grados Celsius. En eso nos tienen metidos, señores. ¿Cuánto nos va a costar? 800 trillones, según McKinsey & Company, una consultora de mucha reputación, muy amigo del mundo verde, lo que implica que por cada billón de dólares que gastemos en este esfuerzo, vamos a haber impedido que la temperatura global suba un 8 millonésima grados Celsius. Conclusiones rápidamente de todo lo que hemos hablado. El costo de la electricidad inevitablemente aumenta, demostrado.
Las emisiones de CO2 aumentan en una red no ideal, como las usadas en el planeta Tierra. Reemplazar carbón por renovables entorpece la disminución de emisiones de CO2. Si es necesario reducir las emisiones, es mejor pasar directamente de carbón a gas. Y el gran error de Occidente, expansión renovable asimétrica, desmantelando plantas térmicas en vez de incrementar consistentemente la capacidad de respaldo a gas a medida que va aumentando la capacidad instalada de renovables. Eso no lo está haciendo Occidente. Es cero neto, una utopía intentando hacerse realidad y que nos va a costar muy caro. Ya. Ahora estamos terminando y quisiera simplemente como epílogo mencionar lo siguiente, que a diferencia de China, Rusia, India y otras naciones que se están enriqueciendo a costa del llamado mundo libre, los gobiernos occidentales, desesperados por reducir las emisiones de CO2, están anteponiendo la descarbonización con la ruina económica asociada a la asequibilidad, a la confiabilidad y a la seguridad para finalmente fallar en los cuatro, además de encarecer cada vez más la electricidad, sin impacto alguno en el clima ni en sus cambios, aumentando lo que se pretendía reducir, el CO2. Occidente empieza a afrontar dolorosamente las consecuencias de sus funestas medidas de mitigación, comprometiendo peligrosamente la estabilidad y el suministro eléctrico en el que esta civilización, nuestra civilización, se basa y por completo depende. El cero neto es físicamente imposible para la generación de electricidad, así como para cualquier otra actividad. Los nuevos arquitectos de la humanidad están obligando a dirigirse mansamente hacia un paraíso verde que llegará en menos de 27 años. Y no mañana, sino que hoy día ya estamos experimentando las consecuencias de la gran falta de criterio de los gobiernos de Occidente. Un error básico de visión que llevará años, sino décadas, reparar, si hay alguna voluntad de hacerlo. Ir a cero neto, pero solo después de haber entrado en un colapso económico global, es ir a un apagón global, sin más computadoras, sin más hospitales, sin más celulares, sin más transporte de ningún tipo, sin más refrigeración, sin más flujo de alimentos, ni suministro de agua, sin más luz, sin más nada y sin más vida. El cero neto solo traerá devastación y muerte. Y cuando se haya avanzado tan solo un poco más con las políticas climáticas demenciales y en el intento genocida de exterminación masiva en nombre de salvar al planeta de un no problema, como último recurso de supervivencia, surgirán espontáneamente guerras civiles y golpes de Estado, sino guerras e invasiones propiamente tal como ya ha comenzado a ocurrir. Estoy empezando en Sri Lanka, seguramente pronto vamos a ver algo parecido en Holanda, suma y sigue. Mientras tanto, el clima inmutable seguirá su curso natural, observando cómo la estupidez y la maldad de unos pocos no elegidos por nadie conducen a la humanidad a una nueva edad de piedra, desde donde algunos pocos sobrevivientes podrán salir de sus cavernas y gritar agradecidos: ¡Aleluya! Hemos logrado que la temperatura no suba 0,1 grados Celsius.